Señores, ya estamos de vuelta. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es más bien para orientar a la población. No todo el mundo maneja esta información sobre esta enfermedad. Es un poquito rara, pero hoy contamos con una especialista de la enfermedad de Crohn. Ella es gastroenteróloga, la doctora Oduaris Díaz. Buenas tardes, doctora. Bienvenida, Duaris. Gracias, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. O Duaris, ¿verdad? Ujú. Tú eres gastro. A mí me encantaría saber qué es la enfermedad de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn es un prototipo de las enfermedades inflamatorias del intestino. Hay varias denominaciones, pero las dos más importantes son colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Entonces, te podría decir una definición genérica que las represente a ambas. Se trata de una enfermedad autoinmune donde se inflama algunos segmentos del tracto gastrointestinal. En el caso de la enfermedad de Crohn puede ser cualquier área, desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerativa, solamente el colon. Entonces, a grosso modo, es una enfermedad autoinmune, como lo es, por ejemplo, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, pero en este caso el órgano afectado es el intestino, generalmente. Doctora, ¿qué puede sentir a simple sensación un paciente de Crohn que no sabe que es paciente de Crohn? Entonces, los síntomas son un poquito, se pueden compartir con otras enfermedades, pero sí son muy sugestivos. Uno de los síntomas predominantes son el dolor abdominal, el cambio en el patrón evacuatorio, que generalmente tiene una tendencia más a diarrea, sangrado en las evacuaciones, mucosidad en las evacuaciones. Todo esto son datos de que hay una inflamación en nuestro cuerpo. Pérdida de peso, hay manifestaciones fuera del intestino como dolor articular, hay afectación ocular también. Es una enfermedad sistémica realmente, aunque el intestino sea el protagonista. Y lo que más nos va a guiar es la cronicidad de los síntomas. La palabra cronicidad en medicina no se refiere como a gravedad, sino más bien a tiempo. Todo lo que dure mucho tiempo, toda enfermedad o patología, condición que dure mucho tiempo, nosotros le decimos que es crónico, como la hipertensión, por ejemplo. Entonces, lo que más nos va a ayudar es eso, que esos síntomas sean duraderos en el tiempo, que duren meses o años. Porque podemos tener lo mismo, un dolor abdominal, podemos tener diarrea, podemos tener un chin de sangrado porque algo nos cayó mal y nos dio una ameba, por ejemplo. Pero eso se va a mejorar en una semana o dos. Pero si esos síntomas persisten por muchos meses o años, entonces ya tenemos que darle importancia y pensar en el diagnóstico. De cada 10 pacientes en la República Dominicana, ¿cuántos padecen de enfermedad de Crohn? Entonces, mira, tenemos muchos subregistros. ¿Oíste? Entonces, la estadística exacta no está establecida. Hay muchos pacientes que tienen la enfermedad y todavía no ha sido diagnosticado porque hay un retraso en el diagnóstico. Entonces, básicamente lo que está mejor registrado son las unidades de enfermedad inflamatoria, pero estas unidades muchas veces está enfocada a un cierto tipo de tratamiento y hay otros pacientes que no pertenecen. Entonces, la estadística exacta no la tenemos disponible. Pero hay muchos pacientes de Crohn en la República Dominicana. Pero hay muchos. Mira, yo soy una de las que trata enfermedad inflamatoria y yo te puedo decir que en los últimos meses, por lo menos a la semana, yo puedo recibir 5 casos nuevos. Entonces, para hacer una enfermedad inmunológica, yo siento que es mucho. Está tomando auge. Doctora, ¿a través de cuáles procedimientos un médico, luego de agotar ciertas cosas, pues puede decir definitivamente es Crohn? Ok, entonces mire, eso es algo que me gusta mucho explicarle a los pacientes. No es un diagnóstico sencillo, tiene su complejidad y por eso tampoco podemos crucificar a quien que te evaluó y no te diagnosticó. No hay una prueba, eso es algo que lo van a ver repetido cada vez que me pregunten. No hay una prueba específica que me diga si está positivo es Crohn
y si está negativo no lo tiene, sino que es un conjunto de criterios que tenemos que ir evaluando y en base a eso sacar conclusiones. Eso hace que sea un poquito más de pensar y analizar. Entonces, dentro de eso yo voy a destacar 5. El primero son los síntomas del paciente. Eso es lo que te va a obligar a hacer el primer contacto. ¿Ok? Hacer el primer contacto con el servicio de salud que elijas. Estos síntomas, como yo dije, se tratan básicamente de dolor abdominal, cambios en el patrón evacuatorio, con una tendencia a diarrea y que esa diarrea tenga una característica más inflamatoria, presencia de sangre, moco, pérdida de peso y otros síntomas generales. Y que estos síntomas duren mucho en el tiempo. Entonces, el segundo criterio son datos de laboratorios. En estos datos de laboratorio lo que estamos buscando es actividad inflamatoria en nuestro organismo. Dentro de eso, ¿qué me puede hablar de actividad inflamatoria? Que tengamos anemia, que tengamos plaquetas elevadas, que tengamos proteínas reactantes inflamatorios, proteínas de inflamación en sangre elevadas, proteínas inflamatorias elevadas en las heces fecales, en especial la calprotectina fecal, que la utilizamos mucho en estos pacientes. Albúmina baja, datos de desnutrición, de malabsorción, eso es lo que buscamos en análisis de laboratorio. El tercer criterio que vamos a evaluar, que es quizás la principal herramienta diagnóstica, es los hallazgos endoscópicos. En el caso de la enfermedad de Crohn, es importante evaluar todo desde la boca hasta el ano. Entonces vamos a empezar por endoscopía digestiva alta o gastroscopía y colonoscopía, con evaluación del intestino delgado, por lo menos el ilion distal, que es la zona más afectada. Entonces ahí hay algunos datos característicos que se tratan de inflamación, ulceración. ¿Todos los análisis se hacen aquí en el país o se hacen en el extranjero? Todo se hace aquí. Solamente hay unos marcadores serológicos que se mandan al extranjero, pero de igual manera nosotros tenemos acceso fácilmente de enviar las pruebas. Sí son costosos por el tema de transporte, traslado y eso, pero no son cruciales para el diagnóstico. Lo principal para el diagnóstico es el resto que he mencionado junto con la biopsia. ¿Qué tan grave sería la enfermedad de Crohn si se mezcla con otra enfermedad? Por ejemplo, diabetes tipo 2, para poner un caso hipotético. Realmente los cuidados de un paciente con comorbilidades y sin comorbilidades serían básicamente las mismas medidas. Quizá lo que yo voy a ser más precavida en elegir el tipo de tratamiento, en la manera de monitorizar el paciente, pero no hay un vínculo directo entre la gravedad de la enfermedad y la presencia de otra comorbilidad. Sí hay agravantes, por ejemplo, que es un paciente con cáncer, que yo me vea limitada a usar ciertos tipos de tratamientos porque pueden hacer que el cáncer crezca o se disemine. Son invasivos. Exactamente. ¿Qué otro agravante? Por ejemplo, un paciente diabético, si tengo que usar esteroides, que es uno de los pilares del tratamiento, sé que ese paciente se va a descompensar más metabólicamente, se va a descontrolar de la glicemia, entonces tengo que ser más atento con cuidar la diabetes. Entonces, pero una comorbilidad que se relacione a un peor pronóstico, no siempre. Solamente puedo mencionar otra enfermedad autoinmune de las vías biliares que se llama colangitis esclerosante primaria, que es más característica de colitis ulcerativa, que sí se asocia a una mayor incidencia de cáncer colorectal en los pacientes que tienen ambas entidades. Doctora, el tema de la alimentación, ¿qué pasaría con un paciente de Crohn que no modifique su alimentación? Entonces, mira, aquí siempre está la pregunta de si mi estilo de vida fue el que me llevó a padecer la enfermedad. Realmente hay muchas teorías, todavía nosotros científicamente no podemos decir este es el causante de la enfermedad, todo es teoría. Y de todas las teorías está la teoría ambiental que involucra el tipo de comida que tenemos. Pero de todas ellas, la más relevante es la teoría genética. La idea es que la persona, el paciente, tenga una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Por lo mismo, porque crecemos todos en el mismo lugar,
y tú desarrollas Crohn y yo no. Entonces hay una condición genética de base que te predispone a ti a padecerla, que a mí no. ¿La enfermedad de Crohn tiene cura? Entonces, La enfermedad de Crohn, preguntaba, ¿tiene alguna cura o simplemente no hay nada que hacer cuando me dicen padezco de Crohn? mira, como es una enfermedad autoinmune, significa que el medio causal es la inmunidad. Tú no puedes vivir sin inmunidad. Por eso se considera una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas decimos que no, preferimos no usar la palabra curación, sino control. Y en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, remisión. Entonces sustituimos el término curación por remisión. Tiene algo parecido a las alergias, ¿no? Sí, esa sería una buena forma de explicárselo a una persona para que entienda en términos llanos. Pudiéramos decir que es una alergia en el intestino, por decirlo para que lo entendamos mejor. Doctora, ¿por qué a los pacientes de Crohn le crece, se le inflama la barriga como si estuvieran embarazadas y le da tanto deseo de manera constante de ir al baño? A veces se sientan y no hacen absolutamente nada. Entonces, esa sensación se llama tenesmo y el tenesmo es producto de la inflamación en el área perianal casi siempre. Entonces, lo que hace la inflamación es que te da esa sensación de que la ampolla rectal está llena, pero realmente no hay nada y tú estás pujando, pero no sale nada. Entonces, eso simplemente es un indicador de que hay inflamación. ¿Es más fuerte la enfermedad de Crohn para un niño que para un adulto? Mira, mientras más joven es diagnosticada la persona, mayor criterio de severidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque entendemos que dura más años expuesto a la condición inflamatoria. Entonces, los niños son nuestro talón de Aquiles realmente. Son los que proyectan tener una enfermedad más grave. No, perfecto. Señor director, vámonos a una primera pausa comercial o ese cortecito que nosotros le tenemos de Navidad. Vamos a resolver algo aquí y entonces vamos a retornar con la entrevista. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Doctora, hablemos sobre algunos síntomas que presenta la enfermedad de Crohn en algunos pacientes. El tema del sangrado, ¿por qué es tan visible en un paciente comer algo que su estómago rechaza o que produce una alergia y de inmediato se produzca esa diarrea con sangrado? Si tú supieras que la enfermedad, más la colitis ulcerativa, tiene mayor tendencia a manifestarse con sangrado que la misma enfermedad de Crohn. Pero la cuestión aquí es que hay una injuria a la mucosa, que es altamente... ¿Qué es injuria a la mucosa? Una lesión, una lesión a la mucosa que es altamente vascularizada y entonces es como si tú te hicieras un raspón, por decirlo de alguna manera, y tú vas a ver que los elementos de la sangre van a salir. Entonces, y recuerden que todas las células inflamatorias que nos defienden son buenas porque nos defienden de cualquier agresión externa, como la gripe, como el COVID, como cualquier infección, circulan en la sangre. Entonces, el hecho de haber una agresión significa que esos elementos inflamatorios que están circulando en nuestra sangre están activos.
Entonces, esa es la razón. Y hay una laceración a la mucosa que dependiendo de si es colitis ulcerativa o Crohn, es una más profunda que otra. ¿Cuáles son las medidas que toma un gastro cuando, por ejemplo, un paciente de Crohn hace una obstrucción intestinal? Ok, entonces mira, primero vamos a ubicar dónde está la obstrucción y luego vamos a determinar si esa obstrucción es inflamatoria o es una obstrucción fibrótica. La diferencia en términos llanos es que el tejido fibrótico es como si fuera una cicatriz, como la que te haces en la piel y se te forma un queloide y ya tú ves que es una piel dura, arrugada, que ya no va a modificarse más. Entonces, por eso... Wow, eso mismo pasa en los Eso, intestinos. es la misma, el mismo mecanismo. Hay otro tipo de células involucradas, pero es el mismo mecanismo. En el caso de la inflamación, es como cuando te das por decirlo de alguna manera, te das un golpe, tú ves el chichón, pero eso se va a ir reabsorbiendo y va a ir mejorando con el tiempo. Ok, entonces si es una obstrucción inflamatoria, entonces yo tengo que dar medicinas para desinflamar, en este caso esteroides. Y si es una obstrucción fibrótica, donde ya ese tejido no se va a regenerar más, entonces la opción es cirugía. Cortar ese pedazo. Exactamente. Doctora, el tema de los niños durante la enfermedad de Crohn, ¿por qué es tan importante pedirle permiso a su médico antes o mediante el proceso de búsqueda de un bebé? Porque, en primer lugar, porque durante el embarazo la paciente va a estar en mayor probabilidad de riesgo de recaídas de la enfermedad. Entonces, rescatar a una paciente, someterla a medicamentos durante el embarazo, que en algunos casos puede ser perjudicial para el bebé, es un tema. Y lo otro es que eso tiene una relación directa entre el bienestar fetal y el estado de actividad de la madre. Una paciente suya que le llegue al consultorio siendo paciente de Crohn y le diga yo quiero ser mamá, ¿qué usted le diría? Entonces, nada, lo que tenemos que hacer, claro que sí, que puede ser mamá, o sea, tener enfermedad de Crohn no es una limitante, ni va a disminuir tu fertilidad va a estar intacta y tampoco va a estar contraindicado. Simplemente tenemos que hacerlo con responsabilidad. Los requisitos son que podamos documentar por lo menos 2 chequeos consecutivos con distancia de 3 meses cada uno, donde confirmemos que la enfermedad está en remisión. ¿Podría poner en riesgo la criatura durante el embarazo? El tema de la enfermedad de Crohn podría chocar. O sea, el tema está en si la enfermedad está activa, si hay mucha inflamación, o sea, la madre no va a tener los recursos nutricionales para poder suplir al bebé. Es decir, una persona que tenga anemia, que tenga hipoproteinemia, que no se esté alimentando bien porque los síntomas no le permiten alimentarse bien. Eso es lo que le va a perjudicar al bebé. Además que hay algunos tratamientos que necesitamos en la enfermedad de Crohn que pueden también tener repercusiones en el feto. Siguiendo ahí picaditos, ¿cuándo la enfermedad de Crohn ya se convierte en algo grave? En algo grave, se convierte en algo grave en casos de obstrucción, como tú mencionaste. Se convierte en algo grave cuando hay perforación, cuando hay complicaciones locales y sistémicas como abscesos en la cavidad abdominal, que esto predispone a la sepsis, que es una infección sistémica. Y también cuando se nos acaban los recursos terapéuticos y el paciente no responde al tratamiento. ¿Cada qué tiempo tiene que ir un paciente a chequearse para no recaer en esto que usted acaba de decir? El tiempo máximo de seguimiento es de 3 a 6 meses. Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no puede distanciarse de su médico de cabecera por más de 6 meses, por lo menos. 3 a 6 meses está bastante bien. No, perfecto. Oduaris, con el tema del seguimiento, ¿por qué hay pacientes de Crohn que se le hace tan fácil subir de peso?
¿Cuál es el efecto de los medicamentos con el consumo y el cambio físico? Inflamación, hinchazón, todo esto. No, la ganancia de peso en este tipo de pacientes muchas veces está vinculada a un efecto secundario de los medicamentos. En este caso de los esteroides, que sabemos, todo el que usa esteroides sabe que se pone rellenito durante un tiempo, hay más retención de líquido. El esteroide tiene un efecto sobre el sistema de la saciedad, donde hay ansiedad por comer, entonces eso también está relacionado. Y el otro escenario donde yo puedo ver ganancia de peso rápido es un estado de bienestar tal que te haga sentir que, ¿verdad? Que puedes comer de todo, que no tiene ninguna restricción dietética, y entonces ahí ya ganas de peso por tus hábitos alimentarios. Un paciente de Crohn que no consuma ningún tipo de medicamentos. Miren, esto es una enfermedad dinámica. Dinámica quiere decir que vamos a tener periodos altos y bajos, como si fuera una montaña rusa. Hay pacientes que se abstienen de usar medicamentos y se van a sentir bien por un tiempo, pero eso predice recaídas que pueden ser más severas. ¿Qué tiempo puede durar ese paciente sin beberse los medicamentos? Mira, eso va a variar. Es tan dinámico que, por ejemplo, yo tengo un paciente que tardó 8 años en volver a sentir síntomas, pero cuando volvió a sentir síntomas tenía datos de pseudoobstrucción, o sea, una recaída bastante grave que pudo haberlo llevado a cirugía. Pero hay pacientes que 3 meses de suspenderlo ya vuelven a recaer. El promedio, lo que dice la evidencia es que al cabo de 18 meses, que es el lapso entre 1 año y medio y 2 años, más del 50% o al menos el 50% de los pacientes va a tener una recaída luego de suspender el tratamiento. ¿Qué son las fístulas? Y si el paciente de Crohn, si la enfermedad de Crohn, perdón, tiene algo que ver con esto. Sí, las fístulas son trayectos de comunicación entre una cavidad y otra, o entre un órgano y otro. La enfermedad de Crohn tiende a hacer fístulas. Ese es uno de los fenotipos de la enfermedad, no todos los pacientes lo hacen, pero es una complicación porque es una enfermedad que inflama el intestino de forma transmural. Transmural significa que inflama todas las capas del intestino. Entonces, eso no pasa con la colitis, que solamente es la mucosa. Y como inflama todas las capas del intestino, todo lo que esté a su alrededor puede crear un trayecto de comunicación. Entonces podemos ver fístulas, por ejemplo, recto vesical, recto vaginal, o sea, pacientes que evacúan por la vagina, fístulas enterocutáneas del intestino hacia la pelvis. Tiempo, pacientes que evacúan por la vagina. Sí. Explícame un poquito eso ahí. Eso se debe a una enfermedad fistulizante, que es una complicación de la enfermedad de Crohn. Entonces, si hay afectación perianal o rectal, por la misma inflamación se puede crear un trayecto fistuloso, que es una comunicación entre una cavidad y otra, y entonces el contenido de un órgano va a pasar al otro. Entonces, eso es una señal de que hay una fístula. Esta enfermedad es ajena para mí, yo estoy aprendiendo absolutamente todo. Yo he visto, por ejemplo, personas que tienen que utilizar una bolsita. ¿Puede un paciente de Crohn llegar a utilizar esto? Sí, claro que sí. Eso en pacientes que han tenido criterios quirúrgicos, hay muchas indicaciones que son muy diversas. Pero te puedo decir que una de las principales podría ser obstrucción intestinal que necesite una resección, una ileostomía de protección por una enfermedad perianal, es decir, quiero derivar el contenido del intestino hasta que el ano sane y se pueda recuperar para luego volver a reconectar. O sea, hay muchas indicaciones, es como un tema un poquito complejo, pero la respuesta es que sí, que muchos pacientes terminan necesitando un estoma, que es como se llama. Señores, 1 minuto nos queda. Doctora, 3 cosas que usted le diría a un paciente de Crohn: nunca lo hagas. Ay, que nunca lo haga. Nunca lo que hagas. nunca lo haga. No, yo nada más 2 cosas.
Pues está bien. 2 cosas que usted como doctora le diría a un paciente Dos cosas. de Crohn, no te atrevas a hacerlo nunca. Dos cosas, que esos son los dos, un no rotundo y uno ahí más o menos intermedio. El primer no rotundo es fumar. Ese es el primer no rotundo y eso es algo muy fácil. Y nosotros creemos que somos muy fumadores, pero este país no fuma tanto como otros. No fumar, hay un vínculo directo, claramente establecido entre el tabaquismo y las recaídas con la enfermedad Aunque de Crohn. sea un fumador pasivo, que sea el que lo huela, que fue a un lugar, por ejemplo. Pero tener un único contacto no va a impactar. No va a impactar. Ahora, si es un fumador pasivo, porque convive con el fumador, ahí pudiéramos tener una relación. Okay. Entonces, el otro no, pero no es un no rotundo, es evitar a medida de lo posible los antiinflamatorios no esteroideos, que son los medicamentos que comúnmente utilizamos para el dolor. Por eso muchos pacientes con enfermedad de Crohn tienen dolor y se medican con diclofenac, ibuprofen y empeoran. Porque a diferencia de otros órganos, en el intestino se inflama con estos medicamentos. Doctora, ¿dónde pueden encontrarla? Número telefónico, su consultorio, sus redes sociales, todo, para que la gente pueda llegar donde usted. Yo tengo mi práctica en medicina en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, en el consultorio 721. Estoy ahí todos los días en las mañanas y básicamente es muy fácil encontrarme. Señores, ya se nos agotó el tiempo. Nosotros nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Pórtese muy bien. Chaito, pues. Bye.